Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. Era un sábado tranquilo de otoño, de esos en los que la luz entra por la ventana con un tono dorado que invita a hacer planes familiares. Me levanté temprano, preparé un café y pensé en pasar a ver a mi suegra, a quien no veíamos desde hacía unas semanas. La idea me parecía buena, llevarle una tarta y pasar un rato con ella para animarla un poco, ya que llevaba días quejándose de dolores en la pierna. Mi marido, Javier, aceptó de inmediato, aunque lo noté un poco distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. No le di importancia en ese momento, pensando que tal vez tenía preocupaciones del trabajo. Preparé mi bolso, me puse una chaqueta ligera y salimos juntos hacia el coche, charlando sobre cosas triviales. Durante el trayecto, noté que Javier miraba el móvil con frecuencia, como si estuviera esperando un mensaje urgente. En varias ocasiones lo vi sonreír levemente, pero cada vez que yo intentaba mirar la pantalla, giraba el teléfono para que no pudiera ver. Traté de ignorar esa incomodidad, diciéndome a mí misma que no debía imaginar cosas donde no las había. En cambio, comencé a hablarle de la tarta que pensaba comprar y de cómo a su madre siempre le gustaba la de crema y frutas. Él respondió con frases cortas, sin mucho entusiasmo, pero mantuvo la vista en la carretera. A pesar de su aparente desinterés, yo seguía intentando mantener un ambiente cordial, sin sospechar lo que estaba por descubrir. A medida que nos acercábamos al barrio de su madre, el tráfico se volvió más denso y decidí proponer una parada rápida en un supermercado cercano. Pensé que sería la mejor manera de comprar algo fresco y recién hecho, y además me permitiría escoger algo que se viera apetitoso. Javier asintió de inmediato, pero sin apartar la vista del móvil, como si estuviera calculando algo. Yo no le di más vueltas, estaba convencida de que una simple visita familiar no podía tener nada de raro. Sin embargo, aquella decisión tan inocente de parar a comprar una tarta marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiarían mi vida para siempre. Al llegar al supermercado, Javier aparcó cerca de la entrada y me dijo que me esperaría en el coche porque tenía que responder unos correos urgentes. No le di importancia y bajé con mi bolso, pensando en ir directamente a la sección de pastelería. Dentro, el ambiente era tranquilo, unas pocas personas hacían la compra del sábado y el olor a pan recién horneado impregnaba el aire. Me detuve frente a la vitrina de tartas, repasando las opciones mientras pensaba en cuál le gustaría más a mi suegra. Finalmente, me decidí por una tarta de fresas con nata, fresca y con un aspecto irresistible. La coloqué en la cinta de la caja, sin imaginar que en cuestión de segundos algo rompería por completo la normalidad del momento. Mientras esperaba mi turno para pagar, observé a la cajera, una mujer de unos 40 años con gesto amable, que atendía a un cliente con rapidez. Cuando llegó mi turno, la saludé y puse la tarta sobre la cinta. Ella me devolvió la sonrisa, pero sus ojos se fijaron intensamente en mí, como si me reconociera de alguna parte. Mientras pasaba el código de barras, sus manos temblaron levemente y, de repente, al darme el cambio, me sujetó la mano con fuerza. Fue un contacto breve, pero suficiente para que mi corazón diera un salto. En ese instante, inclinándose ligeramente hacia mí para que nadie más escuchara, la cajera susurró con voz urgente: «No te fíes de él, tu vida podría estar en peligro». La frase me golpeó como un jarro de agua fría. Mi primera reacción fue pensar que se había equivocado de persona. Sin embargo, la seriedad de su mirada, fija y penetrante, me dejó sin palabras. Intenté preguntar a qué se refería, pero ella negó con la cabeza y me apretó la mano con más fuerza antes de soltarla. No era una broma, su tono, su respiración agitada y el brillo de sus ojos transmitían un miedo real. Sentí como un frío intenso me recorría la espalda, mientras trataba de mantener la compostura para que nadie más notara mi desconcierto. Mi mente se llenó de preguntas: ¿por qué me advertía aquello?
¿Qué sabía de mi marido? ¿Y cómo podía estar tan segura? Cogí la tarta, pagué con manos temblorosas y forcé una sonrisa débil antes de apartarme. El ruido de las bolsas, las conversaciones ajenas y el pitido de la caja parecían lejanos, lo único que podía escuchar era el eco de esa frase que me había dejado helada. Mientras me alejaba de la caja, noté cómo mi cuerpo reaccionaba de forma automática, los sentidos se agudizaron y cada paso que daba parecía más calculado. No sabía exactamente qué hacer, pero sentía que debía actuar con cuidado. Miré discretamente hacia la entrada y vi, a través de los cristales, que Javier seguía dentro del coche, inclinado hacia el asiento del copiloto como si buscara algo. Su postura era tensa y parecía no darse cuenta de que yo lo observaba. La sensación de que algo no encajaba se hizo más fuerte. Decidí que no podía simplemente volver con la compra como si nada. Inspiré hondo y me giré hacia un pasillo lateral, fingiendo que había olvidado algo. Caminé con paso firme hasta encontrar una puerta con un cartel de «Solo personal autorizado» y esperé a que pasara una empleada para colarme detrás. El corazón me latía tan fuerte que temía que cualquiera pudiera escucharlo. No tenía un plan claro, pero algo en mi interior me decía que, antes de enfrentarlo, necesitaba saber más. Decidí que no podía quedarme allí de pie, mirando hacia la caja como si nada hubiera pasado. Me acerqué a una estantería cercana y fingí revisar unos productos, hasta que encontré una oportunidad para actuar. Caminé hacia el mostrador de atención al cliente con la tarta en la mano y le dije a una empleada que había olvidado otro ingrediente, que necesitaba dejar la compra apartada un momento. Con una sonrisa distraída, ella me indicó que no había problema y colocó la caja en un estante detrás del mostrador. Aproveché para preguntar, con tono casual, si había una salida trasera para clientes que quisieran cargar cosas pesadas desde allí, fingiendo que mi coche estaba en otra zona. Me señaló un pasillo estrecho junto a los almacenes, y sin pensarlo dos veces, avancé hacia allí, cuidando de no llamar la atención. Mientras caminaba, sentía como cada paso se volvía más lento, como si mi cuerpo quisiera ganar tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. El aire en la zona de personal era más frío, con un olor a cartón y detergente que contrastaba con el aroma dulce de la pastelería. Crucé por delante de unas cajas apiladas y llegué a una puerta metálica con un cerrojo manual. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me observaba, y la empujé suavemente. Al abrirla, la luz del exterior me golpeó los ojos y tuve que parpadear varias veces para adaptarme. Lo que estaba a punto de hacer no tenía marcha atrás, necesitaba ver con mis propios ojos si había algo que justificara aquella advertencia. Salí al pequeño callejón de carga y descarga, donde unos contenedores metálicos bloqueaban parcialmente la vista hacia la calle principal. Me moví lentamente hasta colocarme detrás de uno, lo suficientemente cerca como para ver el aparcamiento sin ser vista. Allí estaba el coche de Javier, exactamente donde lo había dejado, pero su actitud había cambiado, ya no estaba inclinado hacia el asiento, sino mirando nervioso hacia ambos lados. Tenía el móvil en la mano y lo observaba con atención, como si estuviera esperando una señal. El leve tamborileo de sus dedos contra el volante me confirmó que no era simple impaciencia. Permanecí inmóvil, con la respiración contenida, mientras mi corazón parecía retumbarme en los oídos. Noté cómo me sudaban las manos y tuve que apretar los puños para mantener la calma. La escena me resultaba inquietante, ese hombre con el que compartía mi vida, ahora parecía un extraño, envuelto en un secreto que yo no podía descifrar. Mis pensamientos iban y venían a toda velocidad, intentando encontrar una explicación lógica que no fuera tan grave como la que empezaba a sospechar. Pero, en el fondo, algo me decía que estaba a punto de presenciar la confirmación de mis peores miedos. De pronto, un hombre apareció desde la esquina del aparcamiento. Llevaba una chaqueta negra y un gorro que le cubría parte del rostro, y caminaba con paso rápido hacia el coche de Javier.
No parecía un encuentro casual, la manera en que Javier enderezó la espalda y dejó el móvil a un lado demostraba que lo estaba esperando. El desconocido se inclinó por la ventanilla del copiloto y comenzó a hablar con él, demasiado bajo para que pudiera escucharlos desde mi posición. Sin embargo, sus gestos eran claros. El hombre sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta y lo sostuvo unos segundos en la mano. Javier miró alrededor con cautela antes de cogerlo y meterlo discretamente en la guantera. Luego, él mismo sacó un sobre blanco y lo entregó al desconocido, que lo guardó en su chaqueta sin abrirlo. No fue un intercambio largo, pero sí calculado, casi como si ambos supieran exactamente cuánto tiempo podían arriesgarse a estar allí. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda y tuve que apoyarme en el contenedor para no perder el equilibrio. A partir de ese momento, ya no podía engañarme, lo que acababa de ver no era algo inocente, y tenía la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Desde mi escondite, observé cómo Javier y el hombre de la chaqueta negra hablaban apenas unos segundos más, antes de que el desconocido señalara discretamente hacia la puerta principal del supermercado. No escuchaba las palabras, pero entendí que ese gesto tenía que ver conmigo. Javier asintió, guardó algo en el bolsillo interior de su chaqueta y miró hacia la entrada con una calma fingida que no encajaba con su nerviosismo anterior. El otro hombre se alejó sin volverse, perdiéndose entre los coches, mientras mi marido se acomodaba en el asiento como si nada hubiera ocurrido. Aquella frialdad calculada me provocó un nudo en el estómago. Me quedé quieta unos segundos más, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Todo aquello parecía sacado de una película, pero no había cámaras ni guión, era mi vida y estaba ocurriendo en tiempo real. Sabía que no podía actuar de forma impulsiva. Si le preguntaba en ese momento, lo negaría todo y yo no tendría pruebas. Tragué saliva y me obligué a recuperar una expresión neutra, pensando en cómo salir de allí sin levantar sospechas. En ese instante, comprendí que cada paso que diera a partir de ahora debía ser calculado. Decidí volver a entrar por la puerta principal, como si simplemente hubiera ido a devolver un producto. Caminé con paso tranquilo, fingiendo mirar algunas estanterías antes de recoger la tarta que había dejado en el mostrador. La cajera me observó de reojo, pero no dijo nada. Su mirada, sin embargo, era suficiente para recordarme que lo que había visto no debía tomarse a la ligera. Pagué la compra y, con una sonrisa forzada, salí hacia el aparcamiento. Javier estaba con las manos en el volante, como si hubiera estado esperando pacientemente. Abrí la puerta del coche y me senté sin mostrar rastro de lo que realmente sentía. Le dije que había tardado porque no encontraba un ingrediente que buscaba y él asintió, aparentemente conforme con mi explicación. Durante los primeros minutos, intentó retomar una conversación trivial sobre la visita a su madre, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mantenía la vista fija en la carretera, mientras mi mente repetía la misma pregunta: ¿qué contenía aquella bolsa y por qué necesitaba recibirla de forma tan secreta? El trayecto hacia casa de mi suegra se convirtió en un silencio incómodo disfrazado de normalidad. Javier hablaba de la receta de la tarta, de cómo su madre se alegraría al vernos, pero yo solo podía escuchar el eco de la advertencia de la cajera. Cada vez que miraba de reojo su perfil, me resultaba más difícil reconciliar la imagen del hombre que había amado con el que acababa de ver intercambiando sobres y paquetes en un aparcamiento. Me esforzaba por no dejar que mi respiración traicionara mi nerviosismo. El paisaje pasaba por la ventanilla como un borrón, y yo me repetía que debía mantener la calma hasta saber exactamente con qué estaba lidiando. Si cometía un error ahora, podía perder la oportunidad de descubrir la verdad. Sonreí de manera automática cuando él me miró, intentando que no percibiera mi tensión. Por dentro, sin embargo, cada kilómetro que recorríamos aumentaba mi determinación de llegar al fondo de todo, sin importar lo doloroso que fuera. Cuando llegamos a casa de mi suegra, Javier aparcó justo frente a la puerta y salió con la tarta en las manos.
Ella nos recibió con una sonrisa, pero me sorprendió que él parecía apurado, como si quisiera que aquella visita durara lo menos posible. Nos sentamos en el salón, donde el televisor estaba encendido con un programa de concursos, y charlamos superficialmente mientras ella servía café. Javier miraba el reloj cada pocos minutos y respondía con frases cortas, sin involucrarse en la conversación. Intenté disimular mi incomodidad, participando en el diálogo, pero mi atención estaba dividida entre sus gestos y las palabras de su madre. Después de unos 20 minutos, él anunció que debíamos marcharnos porque tenía que resolver unas cosas antes de la tarde. Su madre, aunque sorprendida por la brevedad de la visita, no insistió para que nos quedáramos más. Me despedí con un beso en la mejilla y una sonrisa, pero por dentro estaba ansiosa por llegar a casa y poder llamar a mi madre. Mientras caminábamos hacia el coche, sentía que cada minuto que pasaba con Javier sin confrontarlo era como sostener una bomba a punto de estallar. De regreso en casa, lo primero que hice fue encerrarme en el dormitorio y marcar el número de mi madre. Le conté todo con detalle, la advertencia de la cajera, mi observación desde el callejón y el intercambio sospechoso. Al otro lado de la línea, mi madre guardó silencio unos segundos, lo que me hizo pensar que estaba intentando elegir las palabras adecuadas. Ese silencio, sin embargo, no era de sorpresa, más bien parecía de alguien que ya sabía que algo no iba bien. Sentí un escalofrío mientras esperaba su respuesta. Finalmente, me preguntó si recordaba a Marta, una amiga suya que trabajaba en un supermercado de la zona. Cuando le dije que sí, me reveló que Marta era precisamente la cajera que me había atendido ese día. Hija, ella me llamó hace unos días para decirme que había escuchado una conversación inquietante sobre ti, dijo con voz seria. Mis manos comenzaron a temblar mientras me daba cuenta de que todo esto no era una coincidencia. Mi madre me explicó que Marta había oído a Javier hablando por teléfono mientras esperaba en la sección de charcutería del supermercado. Al parecer, él no se dio cuenta de que ella estaba cerca y escuchó claramente cómo mencionaba un seguro de vida a su nombre, diciendo que todo estaría listo pronto. Marta, preocupada, la llamó para contárselo, pero no sabía cómo advertirme sin ponerme en alerta de forma brusca. Por eso, había decidido esperar a verme en persona y actuar en ese momento. Escuchar aquello me dejó sin aliento. Todo lo que había pasado en las últimas horas empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. La advertencia ya no era solo un acto de buena voluntad, sino una señal de que corría un peligro real y concreto. Colgué el teléfono con una mezcla de miedo y determinación. Tenía que averiguar hasta dónde llegaban las mentiras de Javier antes de dar cualquier paso. Esa misma tarde decidí llamar a Marta para agradecerle su advertencia y pedirle que me contara todo lo que sabía. Su voz sonaba seria, pero también cautelosa, como si temiera que alguien pudiera escuchar nuestra conversación. Me explicó que no solo había oído a Javier hablando del seguro de vida, sino que también lo había visto reunirse en varias ocasiones con una mujer que no era yo. Siempre era en horarios extraños, y nunca dentro del supermercado, sino en un café cercano. Marta sospechaba que esa mujer tenía relación con lo que estaba planeando, aunque no sabía en qué medida. Le pregunté si podía identificarla, pero solo me dijo que era morena, de unos 35 años y con un aire muy seguro de sí misma. Me aseguró que, si volvía a verla, intentaría tomar una foto discretamente para enviármela. Le prometí que mantendría todo en secreto y que sería muy cuidadosa, consciente de que ahora cualquier paso en falso podía ponerme en peligro. Colgué el teléfono con la sensación de que mi vida se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía calcularse con frialdad. Esa noche, mientras Javier se duchaba, aproveché para revisar discretamente la carpeta donde guardábamos documentos importantes. Allí, entre facturas y papeles antiguos, encontré la póliza de mi seguro de vida. El corazón me dio un vuelco al ver que, hacía pocos meses,
se había modificado para que Javier apareciera como único beneficiario. Yo no recordaba haber firmado nada y, sin embargo, la hoja llevaba una firma que imitaba la mía de forma bastante convincente. Mis manos sudaban mientras pasaba las páginas, intentando no dejar huellas de mi búsqueda. No era solo una coincidencia ni una exageración de mi imaginación, estaba claro que había un plan detrás de todo esto. Guardé la póliza exactamente como la había encontrado y cerré la carpeta con cuidado. Mientras escuchaba el sonido del agua en la ducha, sentí una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que, si quería salir viva de esta situación, tendría que moverme con inteligencia y reunir pruebas sólidas que pudieran incriminarlo sin dejar lugar a dudas. Al día siguiente, decidí seguir investigando. Aprovechando que Javier había salido temprano, a hacer unos recados, encendí su ordenador portátil. No tenía clave, así que pude entrar sin problemas y revisar su correo y sus extractos bancarios. Allí encontré varios pagos periódicos a una mujer cuyo nombre no me resultaba familiar, todos con conceptos vagos como asesoría o servicio especial. Las cantidades no eran excesivamente altas, pero sí constantes, lo que indicaba que se trataba de algo estable y mantenido en el tiempo. Anoté el nombre y decidí buscarlo en Internet. Descubrí que esa mujer trabajaba como intermediaria en temas legales y, en algunos casos, había estado relacionada con tramitaciones dudosas de herencias y seguros. La conexión era evidente. Javier estaba moviendo piezas para asegurarse un beneficio rápido, sin que yo lo supiera. Cerré el portátil con un nudo en la garganta, sintiendo que el tiempo para actuar se acortaba peligrosamente. Con la certeza de que Javier estaba implicado en algo grave, decidí que necesitaba pruebas irrefutables antes de acudir a la policía. Fui a una tienda de electrónica y compré un pequeño dispositivo para clonar el contenido de su teléfono sin que él lo supiera. Esa misma noche, mientras dormía profundamente, conecté el aparato a su móvil y descargué todos sus mensajes, fotos y audios. La tensión me hacía sudar las manos, pero el miedo a no encontrar nada se mezclaba con la esperanza de confirmar mis sospechas. En apenas unos minutos, tenía todo el material guardado en una memoria USB que escondí en el fondo de mi bolso. Al día siguiente, mientras él trabajaba en el salón, revisé parte de la información desde mi portátil, con los auriculares puestos para no levantar sospechas. Encontré conversaciones recientes con la mujer de los pagos, en las que hablaban en clave, mencionando el plan y la fecha señalada. También había audios en los que Javier parecía molesto porque ciertos trámites estaban tardando más de lo previsto. Cada mensaje era una pieza más de un rompecabezas que empezaba a mostrar una imagen mucho más oscura de la que estaba preparada para ver. En uno de los chats, fechado apenas 3 días antes, le escribía a esa mujer: en pocos días todo estará resuelto, tendremos dinero para empezar de cero. Al leer esas palabras, sentí un frío punzante recorrerme la espalda. No había espacio para interpretaciones inocentes, estaba hablando de un cambio radical que dependía de mi desaparición. Además, en otros mensajes, él se refería a mí de forma despectiva, llamándome el obstáculo y la pieza que falta mover. Esa deshumanización confirmaba que no me veía como su esposa, sino como un problema a eliminar. Guardé capturas de pantalla y las transferí a un disco externo por si algo le ocurría a mi portátil. La ansiedad me impedía pensar con claridad, pero sabía que lo más importante era mantener la calma frente a él. Si se daba cuenta de que yo estaba al tanto, podía precipitar sus planes y dejarme sin margen para actuar. Era un juego peligroso, pero la única forma de ganar era seguir aparentando normalidad mientras fortalecía mi arsenal de pruebas. Decidí que no lo confrontaría hasta tener todo preparado para acudir a la policía. Cada gesto, cada palabra, cada salida suya se convirtió en una oportunidad para observar y anotar detalles. Llevaba un cuaderno pequeño en el bolso donde apuntaba las horas de sus salidas, las matrículas de los coches con los que se reunía y los lugares que visitaba.
A veces, incluso hacía fotos discretas con el móvil para respaldar mis notas. Sentía que estaba viviendo una doble vida, de día, la esposa comprensiva, de noche, la investigadora que recopilaba evidencias contra su propio marido. Esa semana, soporté cenas llenas de silencios incómodos y excusas vagas sobre su trabajo. Cada vez que salía a hacer un recado y volvía con olor a tabaco y perfume femenino, confirmaba que no estaba equivocado mi instinto. A pesar de la tensión, mi prioridad era mantener su confianza lo suficiente para que no sospechara que estaba a punto de derrumbar su plan. Sabía que en cualquier momento podría cometer un error, y que una sola reacción fuera de lugar pondría mi vida en riesgo. Durante la semana siguiente, mis días se convirtieron en una rutina meticulosamente calculada. Me aseguraba de salir y regresar a casa en horarios que no despertaran sospechas, pero siempre con un ojo puesto en los movimientos de Javier. Cuando él salía, yo lo seguía a distancia en mi coche, procurando no perderlo ni acercarme demasiado. Descubrí que se reunía en lugares apartados, como aparcamientos vacíos o bares de carretera, donde las miradas curiosas eran escasas. Tomaba fotos rápidas con el móvil y anotaba la hora exacta de cada encuentro. Al volver a casa, guardaba toda esa información en una carpeta oculta de mi ordenador, junto con las capturas de pantalla de sus mensajes. No era fácil mantener la calma, sobre todo cuando él me miraba a los ojos y me hablaba como si nada pasara. La sensación de vivir en una mentira constante me desgastaba, pero también me daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que cada dato que reunía era una pieza más que acercaba el momento de acabar con su plan. Una noche, después de seguirlo hasta un pequeño bar en las afueras, conseguí sentarme en una mesa lo suficientemente cerca para escucharlo. Javier estaba con un hombre al que ya había visto antes en uno de sus encuentros, y hablaban en un tono bajo pero no lo suficiente como para que no alcanzara a oír fragmentos. Lo escuché decir claramente: será un accidente doméstico, algo rápido y sin sospechas. Sentí que el corazón me daba un vuelco, pero me obligué a no mover un músculo. Disimulando, activé la grabadora de voz de mi teléfono y capté casi toda la conversación. Él detallaba cómo elegiría el momento y el lugar, asegurando que nadie podría relacionarlo con lo ocurrido. Aquellas palabras eran la confirmación definitiva de que no se trataba de una simple sospecha. Cuando salí del bar, guardé el archivo en la nube y también en mi memoria USB. Ya no había duda, tenía la prueba que necesitaba para acudir a la policía. A la mañana siguiente, con la grabación y todos los documentos en mi bolso, fui a la comisaría. Expliqué mi situación a un agente, quien escuchó con atención y revisó las pruebas que había reunido. Me aseguró que el caso era serio y que iniciarían una investigación de inmediato, pero me pidió que siguiera comportándome con normalidad para no levantar sospechas en Javier. Aunque me tranquilizaba saber que la policía estaba de mi lado, la idea de convivir con él mientras preparaban la trampa me ponía los nervios al límite. El inspector encargado me dio un número directo para llamarle en caso de emergencia y me explicó que necesitarían atraparlo en el momento justo para que no pudiera escapar ni destruir pruebas. Salí de allí con una mezcla de alivio y temor. Estaba protegida, pero también era parte de un juego peligroso que aún no había terminado. Tenía que ser más cuidadosa que nunca y, sobre todo, aparentar que no sabía absolutamente nada. Los días posteriores fueron una prueba de resistencia emocional. Cada mañana me despertaba con el corazón acelerado, temiendo que Javier actuara antes de lo previsto. Intentaba seguir una rutina normal, preparar el desayuno, hablarle de temas triviales, reír cuando hacía un comentario sin gracia. Por dentro, sin embargo, cada segundo se sentía como una cuenta atrás. La policía me había dicho que esperara a su señal, pero no saber cuándo llegaría me consumía por dentro. Cada vez que Javier salía de casa, yo me preguntaba si estaba preparando el golpe final.
Revisaba mis bolsillos para asegurarme de que llevaba el número directo del inspector y mantenía mi teléfono siempre cargado. Dormía poco, comía sin apetito y sentía que cualquier gesto mío podía delatar que algo no iba bien. Era como caminar sobre un suelo de cristal, sabiendo que cualquier paso en falso podía romperlo. Una mañana de sábado, Javier me propuso hacer una ruta de senderismo por un mirador que quedaba a 1 hora de casa. Su tono era excesivamente amable, casi demasiado, y en sus ojos había un brillo extraño que me puso en alerta. Apreté el teléfono en mi bolsillo y acepté, sabiendo que aquello podía ser la oportunidad que la policía esperaba. Salimos temprano, con una mochila ligera y un termo de café que él insistió en preparar. Durante el trayecto, me habló de lo bonita que sería la vista y de cómo podríamos almorzar allí. Yo asentía, pero en realidad estaba observando cada uno de sus movimientos. Noté cómo revisaba el reloj más de lo normal y cómo sus manos apretaban el volante cada vez que hablábamos de llegar al mirador. No tenía dudas, ese era el escenario que había elegido para terminar con todo. Cuando llegamos, el lugar estaba casi desierto, solo se oía el viento y el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Caminamos por el sendero estrecho hasta llegar a un punto donde la barandilla estaba rota, dejando un tramo peligroso junto al acantilado. Javier se colocó detrás de mí, demasiado cerca, y sentí su respiración acelerada. Mi pulso se disparó y, sin girarme, activé discretamente la llamada al inspector desde mi móvil. Entonces, noté cómo su mano se movía hacia mi hombro, pero antes de que pudiera empujarme, escuché pasos rápidos acercándose. 2 agentes vestidos de paisano aparecieron desde un lateral y lo sujetaron con fuerza. Javier se quedó inmóvil, sorprendido, mientras yo retrocedía con las piernas temblorosas. Sabía que había estado a segundos de convertirme en otra víctima más de un accidente perfectamente planeado. Los agentes redujeron a Javier con rapidez, inmovilizándole los brazos mientras le leían sus derechos. Yo me quedé a un lado, todavía intentando asimilar que todo había terminado sin que él pudiera hacerme daño. Uno de los policías me hizo una señal para que me apartara más, por seguridad, mientras el otro registraba su mochila. De ella sacaron un objeto metálico envuelto en un pañuelo, junto a un frasco pequeño con un líquido transparente. El inspector, que había llegado pocos segundos después, me confirmó que tenían suficiente para detenerlo. Mientras lo esposaban, Javier me lanzó una mirada cargada de odio, sin decir una palabra. Aquella frialdad me hizo comprender que, si no hubiera actuado a tiempo, ahora mismo podría no estar viva. Los agentes me acompañaron hasta el coche patrulla, donde me senté un momento para recuperar el aliento. No era solo el miedo lo que me recorría el cuerpo, sino también un extraño sentimiento de liberación, como si me hubieran quitado un peso que llevaba demasiado tiempo soportando. En la comisaría, durante el interrogatorio, Javier terminó admitiendo que la mujer de los pagos era su amante y cómplice. Según confesó, habían planeado mi muerte para quedarse con el dinero del seguro de vida y empezar una nueva vida juntos en otra ciudad. La policía me mostró mensajes y transferencias que confirmaban la historia, muchos de ellos coincidiendo con las fechas que yo había anotado en mi cuaderno. Cada detalle coincidía perfectamente con lo que Marta y mi madre me habían advertido. Escuchar la magnitud de su traición fue como revivir cada momento de engaño, pero esta vez con las piezas completas del rompecabezas. No era solo la infidelidad lo que me dolía, sino el hecho de que había pasado años junto a alguien que era capaz de planificar mi muerte con una frialdad escalofriante. Salí de la sala con la certeza de que no quería volver a verle jamás, y con la determinación de reconstruir mi vida desde cero. Con Javier en prisión preventiva y un juicio pendiente, empecé poco a poco a recuperar la calma. Fui a agradecer personalmente a Marta su valentía al advertirme, y le prometí que siempre tendría mi gratitud. También reforcé mi relación con mi madre, consciente de que su apoyo incondicional había sido clave para sobrevivir a todo esto.
Pasaron semanas antes de que pudiera dormir tranquila, pero con el tiempo la ansiedad dio paso a una sensación de paz que creía perdida. Tomé la decisión de vender la casa que compartíamos y mudarme a otro barrio, lejos de cualquier recuerdo doloroso. Empecé un nuevo trabajo, rodeada de personas que nada sabían de mi pasado, y me permití volver a sonreír sin miedo. Aunque las cicatrices emocionales seguirán conmigo, aprendí a escuchar mi instinto y a no ignorar nunca una advertencia, por extraña que parezca. Mi vida había cambiado para siempre, pero esta vez era yo quien tenía el control. Pasaron varios meses hasta que el juicio se celebró. Durante ese tiempo, la fiscalía preparó un caso sólido, utilizando todas las pruebas que yo había entregado, las grabaciones, los mensajes, las transferencias y el testimonio de Marta. El día que entré en la sala, sentí un nudo en la garganta al ver a Javier esposado, con esa misma frialdad en la mirada que me había mostrado en el acantilado. No me dirigió una sola palabra, pero su silencio pesaba como una amenaza no pronunciada. El juicio fue intenso y lleno de detalles que me estremecieron. La fiscal expuso cómo Javier y su amante habían planificado todo con precisión, desde la modificación de la póliza hasta la elección del lugar donde fingirían mi accidente. Cuando el juez pidió que se reprodujera la grabación en la que él hablaba de un accidente doméstico, toda la sala quedó en silencio. Incluso su abogada bajó la mirada, consciente de que no había forma de justificar esas palabras. Tras varios días de declaraciones, llegó el momento del veredicto. Escuché cómo el juez dictaba una condena de 20 años de prisión por tentativa de homicidio y fraude. Sentí un alivio profundo, pero no una alegría desbordante, era más bien la tranquilidad de saber que, al menos por mucho tiempo, no tendría que temer por mi vida. Cuando lo sacaron de la sala, sus ojos seguían siendo fríos, pero ya no había en ellos poder alguno sobre mí. A partir de ese momento, decidí que no viviría mirando atrás. Vendí la casa que compartíamos y con el dinero me compré un piso pequeño pero acogedor, en una zona donde nadie conocía mi historia. Decoré cada rincón con colores claros y plantas, como símbolo de una nueva etapa. Por primera vez en mucho tiempo, podía abrir las ventanas sin sentir que el aire traía consigo una amenaza invisible. Marta siguió formando parte de mi vida. La invité varias veces a comer, y entre risas y confidencias, descubrimos que teníamos muchas más cosas en común de las que imaginábamos. Siempre le estaré agradecida, porque sé que sin su valor, quizás hoy no estaría aquí contando mi historia. Ella solía decir que no había hecho nada extraordinario, pero yo sabía que, en realidad, me había salvado la vida. También reforcé mi relación con mi madre. Nos veíamos casi a diario, y en esas tardes de café y charla entendí que la familia no siempre es perfecta, pero es el refugio más seguro que uno puede tener. Le prometí que nunca más me aislaría ni me callaría cuando algo me incomodara. Esa complicidad nos unió como nunca antes y se convirtió en mi ancla emocional para seguir adelante. Meses después, empecé un trabajo en una librería del barrio. Allí encontré un ambiente tranquilo, rodeada de libros y de personas amables que no conocían mi pasado. Cada día, al abrir la tienda, sentía que estaba construyendo algo nuevo, lejos del miedo. Poco a poco, recuperé el hábito de leer por placer, sumergiéndome en historias que, a diferencia de la mía, podía cerrar simplemente pasando la página. Un día, mientras atendía a un cliente, conocí a Daniel, un hombre que venía a buscar un regalo para su hija. Era educado, tranquilo y tenía esa mirada serena que transmite confianza. Comenzamos a conversar y, con el tiempo, nuestras charlas se convirtieron en citas. Con él aprendí que no todas las personas esconden segundas intenciones y que era posible volver a confiar, aunque fuera paso a paso. Con Daniel, todo fue distinto. No necesitaba fingir ni estar alerta, y eso para mí era la mayor prueba de que había sanado. Le conté mi historia con sinceridad, y en lugar de alejarse,
me tomó de la mano y me dijo que admiraba mi fuerza. Sus palabras no borraron lo que había pasado, pero sí me ayudaron a cerrar una herida que creía eterna. Hoy, mirando atrás, sé que sobreviví a algo que pudo acabar conmigo. Aprendí que las señales de peligro nunca deben ignorarse, que la intuición es una aliada y que el valor no siempre significa enfrentarse de inmediato, sino saber esperar el momento justo para actuar. Mi vida ya no es la misma, y aunque las cicatrices siguen ahí, ahora son la prueba de que pude vencer a quien quiso destruirme, y de que, a pesar de todo, sigo aquí.